Ok, buenas tardes a todos. Para esta predicación del Evangelio quisiera que me acompañaran a leer Lucas el capítulo 18. Lucas el capítulo 18. Para mientras lo buscan. Ahí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí sí, excelente. Bueno. Bien. ¿Se han fijado ustedes que últimamente se habla bastante del amor propio? Se vende el amor propio como la solución a todos los problemas, ¿no es cierto? Si de repente ven que hay alguien, no sé, pasando por un momento difícil o que está sufriendo por alguna razón, se le dice, bueno, pero ya vaya a mejorar, tenés que puro trabajar en ti mismo, tienes que recuperar, reconocer tu propio valor como persona, saber lo que ofreces. Tú te mereces que te pasen cosas buenas a ti. Pero, ¿será así? ¿De verdad? ¿Cada persona se merece que le pasen cosas buenas? ¿Cada persona se merece recibir regalos de parte de los demás? Obviamente, tenemos necesidades como seres humanos. Pero, ¿merecemos que nos pasen cosas buenas? ¿Y quizás merecemos que Dios nos dé cosas buenas a nosotros? Con respecto a qué piensan algunas personas en una parábola del Señor que acerca de si se merecen o no estas cosas, quisiera que leyéramos entonces en Lucas el capítulo 18 y el versículo 9. Está hablando del Señor y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Esta es la parábola que el Señor le cuenta a estas personas, ¿no es cierto? Que dice que estas personas confiaban en sí mismos como justos. Pero ahora, ¿qué significará ser una persona justa? En el lenguaje de la Biblia significa ser una persona que es recibida por Dios, aceptada por Dios. Entonces, una persona pecadora, una persona cuyos pecados aún estén en el medio entre uno y Dios, no puede ser llamada una persona justa, porque Dios al justo lo aprueba. Le dice, ok, estamos bien, podemos tener una relación cercana. Entonces, habían algunos, nos dice aquí el versículo 9, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Estas personas confiaban en que sus propias cualidades los permitían presentarse delante de Dios con toda libertad. Y a ellos el Señor les dice esta parábola. Una parábola, como algunos de ustedes saben, es una historia que el Señor contaba en donde ilustraba con alguna situación de la vida cotidiana, una situación que conocía su audiencia, para hablar acerca de otras realidades más elevadas, eternas, que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la parábola? Consiste en 2 personas que suben al templo a orar. Esta era una imagen bastante común que se veía en los tiempos del Señor. Allá en Jerusalén estaba el templo de Dios, que era un lugar donde el Señor había prometido que iba a poner ahí su presencia de manera especial. Si bien Dios está en todas partes, nos dice la Escritura, la presencia de Dios estaba de una manera particular en ese lugar. Dios había dicho que iba a santificar esa casa, que era un edificio, y que iba a poner ahí su nombre, o sea, su presencia de una manera especial. De manera que el pueblo de Israel podía acercarse a ese lugar y podía, de alguna manera, estar más cerca de Dios. ¿Ok? Entonces, en el templo se ofrecían sacrificios 2 veces al día, y era normal que durante el sacrificio la gente se acercara a orar. Eso era lo que estaba ocurriendo aquí.
Y los personajes que aparecen en esta historia que el Señor nos cuenta son dos. Tenemos por una parte a un fariseo y por otra parte tenemos a un publicano. ¿Quién sabe lo que es un fariseo? ¿Me pueden responder? Un religioso. Bien, un fariseo era una persona que se consideraba como de la élite o de lo más alto que había en la sociedad en varios niveles. Por una parte, eran personas muy religiosas, o sea, que eran reconocidas por otras personas como gente que era muy estricta y gente que vivía su fe hasta las últimas consecuencias. Eran personas súper bien vistas, súper respetadas. Y ellos también se creían el cuento. Andaban por ahí con una actitud como arrogante, y que es lo mismo que el Señor expresa en esta parábola. Incluso despreciaban a los demás. Fíjense que el Evangelio de Juan nos cuenta en una ocasión que había fariseos que se habían reunido y estaban hablando de otras personas menos privilegiadas, podríamos decir, menos acomodadas, que estaban siguiendo al Señor, y dicen, esta gente que no conoce la ley, maldita es algo terrible la manera en que despreciaban a otras personas. Entonces, esos eran los fariseos que tenemos por un lado. Y por otro lado tenemos a los publicanos, que vendrían siendo como todo lo contrario a los fariseos en la sociedad. Si el fariseo era respetado, el publicano era menospreciado, era humillado muchas veces. Los fariseos eran personas judías a quienes el Imperio Romano, que dominaba sobre Israel, había contratado para que le cobraran los impuestos que habían decidido poner sobre Israel a sus hermanos judíos. Entonces, por eso eran menospreciados como vendepatrias. Y también tenían súper mala fama de estafadores. O sea que, no sé, ponte tú, si el imperio cobraba 100 de impuesto, el publicano te iba a cobrar 150. Le iba a pasar los 100 al imperio y los otros 50 para adentro. Entonces, de esa manera también tenían súper mala fama, eran súper despreciados. Entonces, ya que conocemos quiénes son los actores en esta historia, comencemos a ver la parábola. Dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense que dice, qué expresión más curiosa, oraba consigo mismo, no oraba con Dios, oraba con él mismo. No está del todo claro qué podría significar, pero podríamos pensar tal vez que toda su oración gira en torno a él. Fíjense, todo lo que tiene para decirle a Dios es acerca de él. Y le empieza a decir, y con una actitud altanera, Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, estafadores, dice otra versión, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese publicano que está ahí, puesto en pie. Doy diezmos de todo lo que gano. Fíjense el orgullo con que se presenta y también con que no tiene nada malo que decir sobre sí mismo. Todo lo que tiene para decir sobre él es bueno. Él cree que puede ganarse el favor de Dios, cree que puede presentarse delante de él solamente con lo que ha hecho, solamente con sus buenas obras, que sus buenas obras abran por sí mismas y que Dios está casi obligado a aceptarlo. Así que ya ven la actitud altiva que tiene el fariseo. Pero, ¿qué dice Dios acerca de tales personas? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Somos realmente justos? ¿Podemos acercarnos a Dios a través de nuestras buenas obras? El Señor tiene algo que decir poniendo el contraste con el publicano, que leemos en el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, si tenían al fariseo con una actitud altiva y puesto en pie orando a Dios, van a tener al publicano, por otro lado, con una actitud humillada. No quiere ni siquiera subir la vista para hablar con Dios, sino que
no se atreve ni a mirar y se golpea el pecho. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Entonces, fíjense el contraste en la postura del cuerpo que el Señor pone acá, también en las cosas que tiene para decir sobre sí mismo. Cuando el fariseo, todo lo que tiene para decir sobre él mismo son cosas buenas y que él no es como las otras personas, sino que va más allá incluso de lo que la ley de Dios le exige, el publicano se humilla y lo único que hace es decir que es un pecador y que necesita la misericordia de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano entonces se humilla. ¿Y qué nos dice el Señor comparando a estos dos personajes? Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el Señor dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Este antes no se refiere a un orden de tiempo, sino a más bien. O sea, uno pensaría que por tener toda esa buena fama, todo ese prestigio, el fariseo es el que está justificado, o sea, a cuentas con Dios, y no el publicano, pero en realidad es al revés. El Señor nos dice que el publicano se va del templo teniendo una buena relación con Dios en vez del fariseo. ¿Y por qué? Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano se humilló y por eso delante de Dios es elevado, es levantado a una categoría de justo. Pero ¿por qué para Dios es tan importante que nos humillemos? La respuesta a eso la podemos ver en el segundo pasaje que quisiera que leyéramos hoy día, que también está en Lucas, en el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 29. También tenemos una historia aquí que involucra a fariseos y a publicanos. Lucas, el capítulo 5 y el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok, ¿cuál es la situación que tenemos acá? Que esta vez no es una parábola, sino que es una historia que realmente ocurrió. Tenemos aquí que Leví, que era un publicano, que obedeció al llamado del Señor y le siguió, le hizo un gran banquete en su casa al Señor y a sus discípulos. Y también habían ahí otros publicanos y otras personas con ellos, otros conocidos, otros amigos de los publicanos. Entonces, ¿qué pasa? Que los escribas y los fariseos, estas personas tan religiosas, ven lo que está ocurriendo y no les cabe en la cabeza que el Señor Jesús, que decía ser enviado de Dios con sus discípulos, estén compartiendo con personas de tan mala fama. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Eran personas despreciables. Había que separarse de ellos, creían. Pero el Señor les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esta ilustración siempre me parece súper iluminadora, súper reveladora. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, y es real. ¿Quién va al médico cuando se siente bien, cuando se siente lleno de salud, de energía? Cuando vamos al médico es cuando nos sentimos mal. Y aquí el paralelo que el Señor está haciendo es entre la salud del cuerpo y la salud del alma. Eran estas personas precisamente, los publicanos, la gente que era conocida como pecador, como gente de mala vida, que más sentía su propia necesidad de Dios. Y a ellos el Señor había venido a llamar. No a las personas que pensaban que estaban sanas y que pensaban que tenían todo que presentar delante de Dios, porque eso delante de Dios en verdad no tiene valor. Porque en verdad nuestros pecados nos han alejado de Dios y si seguimos la ilustración del Señor aquí, nuestros pecados nos han enfermado.
estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios, dice otro pasaje, nuestra relación con Dios está rota, no somos justos. Pero precisamente a pecadores es a quienes el Señor vino a llamar. Y aquí es donde le tengo que preguntar a cada uno, ¿tú qué piensas sobre ti mismo? ¿Eres una persona justa por tu propia cuenta? ¿O eres una persona pecadora? De repente es bastante difícil reconocer el propio pecado, la propia maldad. Para mí igual fue bastante iluminador. Hace un par de semanas que estábamos con unos amigos conociendo personas y uno de mis amigos le preguntó a una persona, oiga, ¿y usted es malo? No, dijo, yo no soy una mala persona. Yo sí peco de repente, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy un buen ciudadano. Entonces, fíjense que muchas veces estamos definiendo si una persona es buena o no según cómo se comporta con los demás. Pero ¿y qué con nuestros pecados delante de Dios que lo ve todo? Que nos hizo y que tiene todo derecho sobre cada uno de nosotros. ¿Hemos vivido como Él quiere que vivamos? ¿Siempre? ¿O realmente somos pecadores? Esto no es fácil de digerir, como mencionaba un hermano hace algunas semanas en una predicación, pero ese es el testimonio de Dios. Estamos enfermos y así como una enfermedad te puede llevar a la muerte si no te sanas, el pecado te va a llevar con toda seguridad a la condenación eterna si no recibes al Señor. Es algo serio de lo que estamos hablando aquí. Infierno eterno. Pero ¿qué dice el Señor? No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí tú ves la misericordia, la gracia de Dios, en que el Señor viniera. Y pensemos solamente en este hecho para empezar. Él vino. Cuando tú dices que alguien viene, no es que alguien empiece a existir acá, sino que estaba en otro lugar antes y vino, ¿verdad? Y el Señor Jesús vino del cielo. Él era igual con Dios, nos dice la palabra. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, vino. Y esto, yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a escucharlo, quizás a decirlo incluso, pero quisiera que reflexionáramos. El Dios eterno vino y se hizo hombre. El creador de todo, el creador del universo, del cielo, de la tierra, vino y se hizo una persona. Es algo maravilloso. Piénsenlo un poco. Y es Él el que vino para salvarnos, porque nos amó. Y cuando estuvo en esta tierra también piensen en todo el amor, toda la misericordia que Él mostró, justamente en episodios como este, en que habían tantas personas menospreciadas, que las demás les hacían a un lado, que los llamaban pecadores, que los alejaban. Pero a ellos el Señor vino a buscar. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Había gracia en su corazón para estas personas menospreciadas. Y también hay gracia en el corazón del Señor para nosotros. Ha habido tanta gracia para mí, les puedo decir yo, y puede haber gracia para ustedes también si la aceptan. Pero gracias al Señor, Él tenía más cosas que decir sobre su misión en esta tierra. Él dice, no es necesario que lo busquen, en Marcos, el capítulo 10, el versículo 45. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino no solamente a predicar y no solamente a llamar al arrepentimiento, sino que también vino para dar su vida en rescate por muchos. Necesitábamos nosotros ser salvados. Necesitábamos nosotros que nuestros pecados fueran quitados, fueran borrados y pudiéramos ser hechos personas justas
Por nosotros mismos no podemos porque nuestros pecados están ahí. ¿Y con qué se van a quitar delante de un Dios santo que no mira en menos el pecado, que no le hace el quite, sino que es eternamente y perfectamente justo? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué solución hay? La muerte de una víctima inocente que cargue con nuestro castigo y que a través de su sangre lave nuestros pecados. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. Él vino a sufrir, nos dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Nosotros, que no tenemos cómo acercarnos a Dios, hemos recibido el regalo de Dios, el sacrificio. El Señor se humilla a sí mismo y sufre para salvarnos, para salvar a aquellos que se arrepienten y que reconocen con fe que el Señor vino para salvarle a Él, para salvarme a mí. Y tengo que preguntarte, ¿cuál es tu situación respecto al Señor? Si tú eres un pecador que necesita la salvación de Dios, ¿está solucionado este problema? ¿Fueron quitados tus pecados? ¿Fuiste hecha una persona justa que se puede acercar a Dios con libertad? ¿O no? ¿Has recibido al Señor Jesús como Salvador? ¿Has creído en Él de manera personal? Porque esto es necesario. Necesitas la salvación de Dios. Necesitas la justicia de Dios. Se dice de los creyentes, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así dice en la carta a los romanos. Si Dios es el que nos justifica a través del Señor Jesús, entonces esto ya es un problema solucionado. Y los creyentes podemos disfrutar de esto. Cada vez que alguien nos quiera acusar de pecado, cada vez que alguien nos quiera acusar de que estamos lejos de Dios, que nuestra comunión con Dios está rota, sabemos que nadie puede acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. O como leemos también en Romanos, el capítulo 4, al final, dice Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y continúa, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. A través de la fe es que nosotros llegamos a esta justificación y somos aceptados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, si ustedes se acuerdan, la parábola que veíamos al principio terminaba con que el fariseo y el publicano se iban del templo, se volvían a su casa. Y también ustedes, cuando termine esta reunión, se van a volver a su casa, ¿verdad? Esto no es un templo, pero su vida va a continuar. ¿Y cómo va a continuar su vida? Tenemos que preguntarle. ¿Vas a continuar en tu vida justificado? ¿Vas a irte a tu casa justificado o no? ¿Vas a recibir la obra del Señor a tu favor? Quiera el Señor que así sea. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, damos las gracias por la palabra de la cruz que ha salido por el mundo. Gracias, Señor, por ofrecernos a este poderoso Salvador. Padre, gracias por la maravilla de tener a un Salvador tan misericordioso, tan lleno de gracia, que quiso venir a esta tierra y entregar su vida por nosotros. Gracias porque ha resucitado, porque vive. Y hoy, Padre Celestial, se sigue ofreciendo salvación en Él. Pedimos por cada persona que no se ha convertido al Señor todavía, que no se ha arrepentido de sus pecados, para que pueda hacerlo hoy, Padre, para que pueda, con fe en el Señor Jesús, recibirle, creer en Él. Damos las gracias porque la puerta de salvación aún no se ha cerrado. Pedimos que sea aprovechado por las personas hoy día. Señor, damos las gracias también por los alimentos que nos vamos a servir, que también vienen de ti y que son una muestra más de tu misericordia hacia nosotros, Padre.
gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.